Estudio Juventud. Semana del 07 al 13 de abril de 2025. Tema: exhortación a perseverar firmes ante cualquier adversario. Lectura bíblica, 1 Corintios 4, 11 al 13. Introducción: la vida cristiana no es un camino sin dificultades ni adversidades. El llamado de Dios a sus hijos no solo incluye la salvación, sino también la capacidad de perseverar en la fe, aun frente a las pruebas y persecuciones. A lo largo de las Escrituras, encontramos múltiples exhortaciones a mantenernos firmes en el Señor, sin ceder ante las dificultades, el pecado o la oposición del mundo. La vida del creyente está marcada por la constante lucha espiritual contra los adversarios que buscan desviar nuestra mirada de Cristo y hacernos flaquear en el camino. El apóstol Pablo, en sus cartas, particularmente en sus epístolas a los Corintios y Filipenses, nos anima a mantenernos firmes, sabiendo que las pruebas que enfrentamos no son más grandes de lo que podemos soportar con la ayuda de Dios. Él nos recuerda que debemos ser valientes, estar firmes en la fe, y no dejar que las circunstancias nos arrastren lejos del propósito divino. Esta exhortación es más relevante que nunca en un tiempo en el que las tentaciones, los problemas personales y las presiones sociales pueden hacernos sentir débiles y tentados a abandonar. La fidelidad del creyente no debe depender de las circunstancias externas, sino de la firmeza interna que proviene de conocer la verdad de Dios y tener una relación personal con Cristo. En medio de la oposición, el creyente es llamado a ser un testimonio viviente de la fidelidad de Dios, confiando plenamente en su poder y en su soberanía. La perseverancia en la fe no es una cuestión de fuerza humana, sino de la gracia de Dios que nos sostiene. La fortaleza proviene de Dios, no de nuestras fuerzas. Para perseverar firmemente en la fe ante cualquier adversario, debemos reconocer que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentemos, nuestra capacidad de resistir proviene de la gracia y el poder de Dios, no de nuestras propias habilidades. La Escritura nos llama a depender de su fuerza, no de la nuestra. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 2. La perseverancia en la fe es una evidencia de la obra de Dios en nosotros. El hecho de perseverar en medio de las pruebas es una evidencia de la obra de Dios en nuestra vida. La perseverancia no es solo una virtud humana, sino una manifestación del Espíritu Santo, quien nos capacita para mantenernos firmes, aun cuando todo parece en contra. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 3. Las pruebas son oportunidades para crecer en la fe. Cada adversidad o dificultad que enfrentamos es una oportunidad para que nuestra fe se fortalezca. Las pruebas no son accidentes, sino que están bajo el control soberano de Dios, y Él las usa para refinar nuestra fe y hacernos más como Cristo. Santiago 1, 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4. El buen combatiente de la fe sabe que la victoria es de Dios. El cristiano está llamado a ser un combatiente de la fe. El término, combate, nos recuerda que la vida cristiana es una lucha constante, pero una lucha que sabemos que termina en victoria, no por nuestros méritos, sino por la victoria que Cristo ya obtuvo por nosotros. 1 Corintios 15:57, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 5. No temas a los adversarios, porque Dios está con nosotros. Dios nos llama a no temer ante los adversarios, porque Él está con nosotros. La presencia de Dios es nuestra garantía de que nada podrá separarnos de su amor y que, al final, Él nos llevará a la victoria. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 6. La perseverancia nos asegura la corona de la vida. Uno de los grandes incentivos para perseverar es la promesa de la corona de vida, que Dios tiene reservada para aquellos que mantienen su fe hasta el final. Esta recompensa es la motivación que nos da fuerzas para seguir luchando y resistiendo. Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. 7. La unidad en Cristo nos fortalece ante los adversarios. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, está llamada a permanecer unida en la fe. La unidad en Cristo fortalece a cada creyente, ya que nos ayudamos mutuamente a permanecer firmes ante las adversidades.
El enemigo quiere sembrar discordia, pero la unidad en Cristo es un refugio seguro. Primera a los Tesalonicenses 5:11, por tanto, confortaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Conclusión: perseverar firmes ante cualquier adversario es un llamado constante a la Iglesia de Cristo. Las dificultades y pruebas no son obstáculos insuperables, sino oportunidades para crecer en nuestra fe, depender completamente de Dios y experimentar su fidelidad. La fortaleza no proviene de nosotros, sino de la gracia divina, que nos capacita para mantenernos firmes. Al recordar que nuestra victoria está asegurada en Cristo y que, al final, seremos recompensados, podemos enfrentar con valentía cualquier adversidad que se nos presente. La perseverancia no es solo una virtud cristiana, sino una manifestación de nuestra dependencia en el poder de Dios, quien nunca nos dejará ni nos abandonará. Primer título. Fortaleza para soportar múltiples necesidades básicas por la obra de Dios. Versículo 11. Léase, San Mateo 8:20, Romanos 8:35. Introducción: los creyentes, a menudo, enfrentan situaciones de escasez, necesidades materiales, enfermedades, y pruebas en sus relaciones o en su entorno laboral. A lo largo de la Escritura, vemos que el sufrimiento y la falta no son ajenos a aquellos que siguen a Cristo. Sin embargo, Dios promete darnos la fortaleza para soportar todo tipo de adversidad y necesidad, siempre y cuando nuestra vida sea un testimonio de su obra redentora. El apóstol Pablo, por ejemplo, fue testigo de múltiples pruebas a lo largo de su ministerio. Él sufrió escasez, encarcelamientos, persecuciones y mucho más. A pesar de ello, Pablo habló de cómo la gracia de Dios le dio fortaleza para soportar cada circunstancia con gozo y paciencia. El cristiano no está exento de las luchas de la vida, pero en medio de ellas, puede encontrar paz y fortaleza en la presencia constante de Dios, quien suplirá todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. De igual manera, cuando enfrentamos dificultades, debemos recordar que nuestras necesidades básicas como el alimento, la vestimenta, la salud, la estabilidad financiera no son barreras insuperables cuando tenemos puesta nuestra confianza en el Señor. Dios sabe lo que necesitamos y está dispuesto a proveer lo necesario, si confiamos en Él con fe y paciencia. Dios es nuestro proveedor supremo. A lo largo de las Escrituras, Dios se revela como el proveedor de todo lo que necesitamos, tanto en lo material como en lo espiritual. Cuando enfrentamos necesidades básicas, podemos confiar plenamente en que Él suplirá todo lo que nos falta. El hambre, la sed, la falta de ropa o albergue son preocupaciones que no deben angustiarnos, porque el Señor conoce nuestras necesidades. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 2. La fortaleza proviene de la gracia de Dios, no de nuestra propia fuerza. El cristiano debe entender que la capacidad para soportar las dificultades no depende de su propia fuerza, sino de la gracia de Dios que lo fortalece. Las pruebas, aunque difíciles, son oportunidades para depender completamente de Él, quien nos da la fuerza para perseverar. Segunda a los Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 3. Las necesidades son oportunidades para testificar de la fidelidad de Dios. Cada necesidad que enfrentamos puede ser una oportunidad para dar testimonio de la fidelidad de Dios. Cuando el creyente se enfrenta a la escasez, puede depender de Dios, esperando en Él con fe y siendo testigos de cómo Él provee en su tiempo perfecto. Salmo 23:1 y 2, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. 4. Aprender a estar contentos en cualquier circunstancia. Pablo nos enseña que la capacidad de estar contentos y agradecidos en cualquier circunstancia, ya sea en abundancia o en escasez, proviene de una confianza total en la suficiencia de Cristo. Cuando entendemos que nuestra verdadera satisfacción viene de Él y no de las cosas materiales, podemos soportar cualquier necesidad sin perder la paz. Filipenses 4:12, sé vivir en humildad, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 5. La fortaleza en Cristo nos permite ser pacientes en la prueba. Cuando enfrentamos necesidades,
la paciencia se convierte en una virtud crucial. Dios usa las pruebas para forjar en nosotros un carácter más firme y estable. En lugar de desesperarnos, debemos aprender a esperar en el Señor, sabiendo que Él nunca nos abandonará. Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 6. Las necesidades básicas nos enseñan a valorar lo esencial. Las dificultades nos enseñan a distinguir entre lo que realmente es esencial y lo que es superficial. Al aprender a vivir con menos, podemos enfocar nuestra vida en lo verdaderamente importante, como nuestra relación con Dios, la unidad en la Iglesia y el amor al prójimo. 1 Timoteo 6, 7 y 8, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 7. Dios utiliza las necesidades para refinar nuestro carácter. Las dificultades económicas o físicas, lejos de ser un obstáculo, son oportunidades divinas para que nuestro carácter se refine y nuestra fe se purifique. En medio de la escasez, Dios nos llama a la humildad, la dependencia y la confianza inquebrantable en su providencia. 1 de Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Conclusión: las necesidades básicas, lejos de ser obstáculos insuperables, se convierten en plataformas donde Dios manifiesta su poder y fidelidad. Como creyentes, debemos recordar que nuestra fortaleza proviene de Dios y no de nuestras propias fuerzas. En medio de las dificultades, Él es el que nos da paz, paciencia y la confianza para esperar en su provisión. Segundo título: firmeza para soportar persistente persecución por la causa de Dios. Versículo 12. Léase, San Mateo 5:44 y 45, 2 Timoteo 2:3. Introducción: la persecución por la causa de Cristo es una realidad que muchos creyentes en todo el mundo experimentan a lo largo de la historia y que sigue siendo una dura prueba para la Iglesia actual. En diversos momentos de la historia, el pueblo de Dios ha enfrentado dificultades por mantener su fe en medio de un mundo que rechaza el Evangelio. La persecución puede manifestarse de muchas formas: física, emocional, social, económica, e incluso legal. Sin embargo, a pesar de la adversidad, la Escritura nos llama a mantenernos firmes, confiando en que Dios está con nosotros en todo momento. La firmeza para soportar la persecución no es algo que pueda lograrse por nuestros propios esfuerzos. Es una gracia divina que nos es otorgada por medio del Espíritu Santo, quien nos da la fortaleza y la valentía necesarias para seguir adelante, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Jesús mismo nos advirtió que seríamos perseguidos a causa de su nombre, pero también nos prometió que su presencia estaría con nosotros hasta el fin del mundo. La persecución por la causa de Dios no es un castigo, sino una señal de que estamos caminando por el mismo sendero que Cristo recorrió. Él sufrió, fue despreciado y rechazado por el mundo, y como sus discípulos, debemos estar dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirle. El apóstol Pablo, que sufrió grandes persecuciones por el Evangelio, nos enseñó a no desmayar, sino a regocijarnos por ser considerados dignos de sufrir por Cristo. 1. La persecución es inherente a la vida cristiana. Jesús mismo nos advirtió que la persecución sería una parte inevitable de la vida cristiana. Como Él fue perseguido, también lo seremos sus seguidores. Sin embargo, debemos entender que ser perseguidos por causa de la justicia es una señal de que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. San Juan 15:20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. 2. La persecución produce perseverancia y madurez espiritual. A través de la persecución, Dios forja en nosotros un carácter firme. Cuando enfrentamos pruebas por causa de Cristo, nuestra fe se prueba y, al salir victoriosos, nos fortalecemos espiritualmente. La persecución, lejos de ser una derrota, es un medio para nuestra maduración en Cristo. Santiago 1:2-4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 3. La recompensa celestial para los perseguidos. El sufrimiento y la persecución por causa de Cristo tienen una recompensa eterna, que supera cualquier dolor temporal.
Jesús prometió que los que son perseguidos por su nombre serán bienaventurados, pues tienen reservado un lugar especial en el reino de los cielos. San Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 4. La fortaleza en Cristo nos capacita para perseguir la persecución. Cuando somos perseguidos por causa de Cristo, no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino que es su gracia la que nos capacita para resistir. Cristo nos da la fuerza necesaria para soportar la tribulación sin rendirnos, confiando en que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 5. El ejemplo de Jesús, sufrimiento por la causa de la verdad. Jesucristo es el máximo ejemplo de sufrimiento por la causa de la verdad. Él sufrió por predicar el Evangelio y por vivir en obediencia a la voluntad de su Padre. Al seguir su ejemplo, los creyentes deben estar dispuestos a llevar su cruz y seguirle, incluso si eso significa enfrentar persecución. San Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 6. La necesidad de mantener una buena actitud durante la persecución. Es fundamental mantener una actitud correcta durante la persecución. No debemos responder con odio o venganza, sino con amor, perdón y oración. Nuestra actitud reflejará el carácter de Cristo y será un testimonio poderoso para aquellos que nos persiguen. Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid, y no maldigáis. 7. La persecución nos acerca más a Dios. En medio de la persecución, el creyente tiene la oportunidad de acercarse más a Dios. Es un tiempo de mayor dependencia, de mayor oración y de profundización de la fe. En la persecución, experimentamos la cercanía de Dios de una manera más palpable. Salmo 34:18, cerca está Jehová de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Conclusión, la firmeza para soportar la persecución por la causa de Cristo no proviene de nuestra propia fortaleza, sino del poder de Dios. Al igual que Jesús y los apóstoles, estamos llamados a perseverar con gozo, sabiendo que nuestra recompensa es grande en los cielos. Las pruebas y la persecución son una oportunidad para crecer en la fe, ser más semejantes a Cristo y ser testigos de su gloria. En medio de la adversidad, la gracia de Dios nos capacita para mantenernos firmes, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. La persecución, lejos de ser un fin, es un medio para experimentar la fidelidad de Dios y el consuelo de su presencia. Tercer título. Tenacidad para padecer vergüenza y desprestigio por la obra de Dios. Versículo 13. Léase, Lamentaciones 3:45, San Marcos 13:13. Introducción. En el caminar cristiano, la vergüenza y el desprestigio son realidades que los creyentes pueden experimentar como resultado de su fidelidad a la obra de Dios. La sociedad, muchas veces, no entiende o no valora los principios del Evangelio, y aquellos que lo defienden con valentía pueden ser objeto de burlas, calumnias y desprecio. El apóstol Pablo, en sus cartas, dejó claro que seguir a Cristo a menudo trae consigo el sufrimiento y la deshonra, pero también mostró que esa vergüenza es un privilegio para el que camina en obediencia a la voluntad de Dios. La vergüenza y el desprestigio no son algo que deba asustarnos o hacernos retroceder. De hecho, la Escritura nos enseña que debemos mantener la firmeza, la tenacidad y la confianza en el llamado de Dios, aun cuando el mundo nos rechace. En medio de este rechazo, los creyentes son llamados a mantenerse firmes en la fe, sin avergonzarse de su esperanza, pues la gloria que les espera es mucho mayor que cualquier sufrimiento temporal. La tenacidad para padecer vergüenza y desprestigio por la obra de Dios está arraigada en la comprensión de que Cristo sufrió primero por nosotros. Él, siendo inocente, fue despreciado y vituperado por los hombres, y como su pueblo, estamos llamados a seguir su ejemplo. Sin embargo, en este proceso de humillación y sufrimiento, no estamos solos. El Espíritu Santo nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que nuestro testimonio será un testamento de la fidelidad a la causa del Evangelio. La vergüenza y el desprestigio por la obra de Dios no deben verse como un obstáculo, sino como una oportunidad para reflejar la gloria de Cristo. 1. La vergüenza y el desprestigio son comunes para los seguidores de Cristo. Ser cristiano a menudo lleva consigo la vergüenza y el desprestigio en un mundo que no sigue a Cristo. Jesús fue despreciado por su generación, y sus seguidores no deben esperar un trato distinto. Sin embargo, esa vergüenza no es señal de fracaso,
sino de identificación con el sufrimiento de Cristo. San Juan 15:20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. 2. El sufrimiento por la causa de Cristo es un privilegio. Padecer vergüenza y desprestigio por la causa de Cristo no es una maldición, sino un honor. En lugar de ver la vergüenza como algo negativo, debemos verla como una oportunidad para identificarnos con Cristo, quien sufrió por nosotros. Jesús dijo que seremos bienaventurados cuando seamos perseguidos por su causa. San Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 3. La vergüenza y el desprestigio son pruebas para nuestra fe. El desprestigio que los creyentes enfrentan es una prueba de su fe. La forma en que respondemos ante la vergüenza o la persecución revela el grado de nuestra confianza en Dios. Si mantenemos nuestra fe firme en medio de la adversidad, nuestra fe se afianza y se purifica. Santiago 1, 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4. No debemos avergonzarnos del Evangelio. El cristiano no debe avergonzarse del Evangelio, incluso cuando éste cause vergüenza en el mundo. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, y debemos proclamarlo con valentía, sabiendo que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en Cristo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. 5. El ejemplo de Cristo en su sufrimiento. Cristo es nuestro modelo perfecto en cuanto al sufrimiento por causa de la justicia. Él sufrió la vergüenza de la cruz, un castigo destinado a los criminales más viles, sin embargo, lo hizo por amor a nosotros. De la misma manera, debemos estar dispuestos a sufrir por su causa, sabiendo que su gloria será revelada. Hebreos 13:12 y 13, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. 6. El testimonio de los apóstoles, sufrimiento y gloria. Los apóstoles sufrieron grandes pruebas por causa del Evangelio, pero en su sufrimiento, también experimentaron una gran gloria. El apóstol Pablo, por ejemplo, vio en su sufrimiento un medio para mostrar la vida de Cristo en él. Su testimonio fue una inspiración para la iglesia primitiva y para los creyentes de todos los tiempos. Romanos 8:18, pues los sufrimientos de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 7. La promesa de la recompensa eterna. Cada sufrimiento que el creyente enfrenta por causa de Cristo tiene una recompensa eterna. La vergüenza y el desprestigio que experimentamos en este mundo serán insignificantes en comparación con la gloria que recibiremos en el reino de Dios. Esta esperanza nos da la tenacidad para seguir adelante. Segunda a los Corintios 4:17, porque nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Conclusión, la tenacidad para padecer vergüenza y desprestigio por la obra de Dios es una señal de madurez en la fe cristiana. A través del sufrimiento, identificamos con Cristo y somos purificados en nuestra fe. La vergüenza del mundo es un pequeño precio en comparación con la gloria eterna que nos espera. Como cristianos, debemos estar dispuestos a soportar la deshonra y el desprestigio con valentía, sabiendo que nuestra recompensa es segura y que el sufrimiento por Cristo siempre tiene un propósito divino. La esperanza en la gloria venidera nos da la fuerza para seguir adelante y mantenernos firmes en nuestra fe. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Atentamente, administrador de alabanzas IEP. Para ayudarme, y en tus brazos me llevas al mesón. Oh mi Jesús, deja que glorie y adore a mi Señor, que mis lágrimas no puedo contener, cuando yo siento tu presencia.
alma se